quiero recordarles lo que estamos haciendo a través del Evangelio de Mateo. Lo que estamos haciendo es conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos conociendo a Cristo y hoy lo conoceremos como la plenitud de la ley y los profetas. Cristo mismo como la plenitud de la ley y los profetas. Eso es lo que encontramos en esta sección bíblica de Mateo capítulo 5. Vayan conmigo por favor al verso 17 de Mateo 5. Lo primero que encontramos en ese verso 17 es las declaraciones de cómo debemos entender o cómo debemos relacionar nosotros a la persona y a la obra de Jesucristo con algo que él llama la ley y los profetas. ¿Lo tienen? Dice ahí Mateo 5, 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirlos. Lo primero que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo es declararnos a nosotros cuál es la razón de su venida con respecto a la ley y los profetas. Ayudarnos a nosotros a tener la perspectiva correcta de la misión de Cristo. La ley y los profetas son lo que nosotros podríamos llamar monumentos históricos. ¿Alguna vez usted ha pasado por una ciudad en donde hay una serie de monumentos que usted sabe que son distintivos y propios de esa región, sumamente llamativos? Para dar, por ejemplo, un referente, aquí en Guanacaste tenemos la famosa Casona de Santa Rosa. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí y hemos sido estudiantes en la zona de Guanacaste, hemos tenido que viajar a la Casona de Santa Rosa para la batalla que ocurrió allá en marzo y para recordar también lo que ocurrió en Rivas, Nicaragua, con Juan Santamaría en las fechas del mes de abril. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa Casona de Santa Rosa es como un ícono, un referente, algo que nos hace pensar en eventos del pasado. Pues para los hombres a quienes Jesús está hablando en Mateo 5, la ley y los profetas son similares a lo que para nosotros sería un lugar importante de nuestra región o de nuestra provincia, un lugar icónico, esa sería la palabra, un referente de algo. En este caso, la ley y los profetas es el referente de Dios, de la palabra de Dios para el pueblo al que Jesús está hablando. Cuando ellos oyen hablar de la ley y los profetas, ese pueblo al que Jesús se está refiriendo en ese momento en Mateo 5, es un pueblo que lo que siente es que están hablando de su propia identidad. Ellos crecieron aprendiéndose de memoria lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. La nación de Israel, desde que usted es un niño, y si usted es israelita, desde que es un niño, le enseñan lo que la palabra de Dios dice. Y usted tiene que memorizarlo, tiene que aprendérselo, tiene que saberse los mandamientos, tiene que conocer a los profetas, tiene que saber lo que los profetas dijeron. Y ahora imagínense a esta gente que tiene frente a ellos a el Señor y Salvador Jesucristo. Tienen frente a ellos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ha venido, que se ha encarnado, que ha tomado forma de hombre, que se para frente a ellos con autoridad para enseñarles. Y seguramente ellos estarían deseosos de saber qué piensa Cristo de la ley y de los profetas. ¿Cuál es la forma en que Cristo nos va a enseñar con respecto a la ley y a los profetas? La ley y los profetas para usted y para mí son el conjunto de libros al que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ellos, los que están oyendo a Jesús, están en un momento en que aún no existe el Nuevo Testamento y lo que conocen como escritura, como palabra de Dios es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eso incluía los libros de sabiduría, Salmos, Eclesiastés, Cantares, Proverbios. Eso incluía los libros de historia, Josué, Crónicas, Reyes.
e incluía los 5 primeros libros que son considerados la ley, el Pentateuco, y todos los demás profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, Malaquías, todos los demás profetas que ellos consideraban los profetas, pero le llamaban de esa manera, la ley y los profetas. Y ahora tienen a Cristo y se preguntan, ¿qué dice Cristo sobre la ley y los profetas? Además que lo natural de un maestro en los tiempos de Jesús, lo normal, lo natural era que hablara sobre la ley y los profetas. Así que probablemente todo el mundo tenía interés sobre qué tiene que decir Cristo sobre la ley y los profetas. ¿Y qué dice él, hermanos? Dice, en primer lugar, no piensen que he venido para ponerle fin. No piensen que vine para acabar con la ley y los profetas. No vine para eso. Así que si alguien dice, ay, yo pensaba que ya la ley no iba a tener nada que ver conmigo. Ay, yo pensaba que de aquí en adelante todo sería libertinaje. No, dice Cristo, yo no vine a ponerle fin a la ley. No vine a eso. Vine más bien, dice, a cumplirla. Vine más bien a llevarla a plenitud, a darle a la ley y a los profetas todo el sentido que hay que darle. Vine a darle a la ley y a los profetas el sentido correcto. Eso es lo que significa, hermanos, en el verso 17, que no vine, dice Jesús en Mateo, voy a buscarlo en mi Biblia, lo estoy usando aquí en mi dispositivo, pero en Mateo 5:17 dice lo siguiente el Señor: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Esa palabra, cumplir, significa llevar a plenitud, llenarla completamente. Para decirlo de manera práctica, ayudarles a ustedes también a entenderla de una manera correcta. He venido para que la entiendan plenamente. He venido para que puedan verla y contemplarla plenamente. Eso significa 2 cosas para nosotros. Una de ellas es que no puedo ver la ley sin ver a Cristo. Necesito llegar desde la ley hasta Cristo. O para decirlo de otra manera, necesito acercarme a la ley pensando en Cristo. Pastor, ¿y qué es lo que la ley dice? La ley dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso es lo que la ley dice. La ley dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes de Dios delante de Él, de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es lo que la ley dice. La ley tiene un conjunto, una serie de parámetros a los cuales yo no puedo acercarme o no debería acercarme sin Cristo. Porque Cristo es el que la lleva a plenitud a la ley. La ley por sí sola, dice el apóstol Pablo, solo produce muerte. La ley por sí sola lo único que hace es condenarme. Yo necesito tener un acercamiento a la ley, pero desde la perspectiva de Cristo, para tener yo una comprensión plena y correcta de la ley de Dios. Lo segundo que significa eso es que por medio de Cristo yo alcanzo a comprender la ley de una manera útil para mi vida también. Cristo me ayuda a entenderla plenamente y a vivirla plenamente. Y cuando digo vivirla plenamente, quiere decir que Cristo levanta el estándar de la ley. Que la ley no solo es un conjunto de requerimientos muertos a los que los hombres tienen que cumplir. No es un conjunto de requisitos sin vida, sino que es un conjunto de normativas que tienen significados y principios profundos a los cuales Cristo hace referencia en sus palabras en este texto. Así que con eso tenemos abordada la primera parte. Cuando nosotros conocemos a Cristo y su ley y los profetas, Cristo y la relación con la ley y los profetas, pero eso pertenece a Cristo, eso es de Cristo. Dice Cristo, lo primero que quiero que sepas es, no vine a abolirla. Lo segundo, más bien vine a cumplirla, a llevarla a su plenitud.
para que te acerques a ella de la mano de Cristo y para que de la mano de Cristo la profundices plenamente en tu vida. Voy a darles un ejemplo para que tengan una idea de lo que estoy hablando de una manera más puntual. Una vez estábamos reparando o usando una computadora mía. La computadora era mía y yo tenía a la par a un hermano en la fe que era, era técnico en reparación y mantenimiento de computadoras. ¿Sabes que el hermano metió la mano? La computadora hizo algo raro. El hermano metió la mano, tocó unas teclas. Ustedes saben lo que hacen los técnicos de computadora siempre. Cuando la computadora falla, ellos ya quieren meter la mano y arreglar. Él metió la mano, hizo algo y la computadora perdió toda la información que tenía. Se borró todo. Eran aquellas computadoras antiguas, ¿verdad? No las de hoy. Pero esa era de las viejas y se borró todo. Y el hermano se sentía incómodo, triste. Y me dice, hermano, se perdió toda la información. Déjame, yo me la llevo y la reparo. Y te la vuelvo a traer. Y si no la reparo, te regalo otra. Y se la llevó y la arregló. Me la trajo de vuelta. Pero me decía un hermano, un pastor, él dañó la computadora frente a ti. Sí, le digo yo. Tú sabes que él no estaba obligado a repararla ni a devolverte nada. Y le digo yo, ¿por qué? Porque la ley dice que cuando un hombre daña algo o estropea algo involuntariamente frente a su dueño, es libre. Y yo nunca había pensado en esas aplicaciones de la ley. Y ahí está en Levíticos. Ahí lo he leído. Y yo nunca había pensado en eso. Yo decía, él tiene que arreglármela porque él la dañó. Pero la dañó frente a ti, ¿no? Sí. ¿La dañó porque quiso? No. Entonces él es libre. No tiene por qué hacerlo. Hermanos, implicaciones profundas de la ley de Dios para nuestras vidas siguen vigentes. Voy a decirlo de otra manera. Principios que yo puedo extraer del Antiguo Testamento para mi vida siguen vigentes. Y yo tengo que acercarme al Antiguo Testamento y tengo que relacionarme con el Antiguo Testamento desde la perspectiva de Cristo. Yo no estoy llamado a ignorar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es que ya pasó de moda. El Antiguo Testamento sigue ahí dentro de nuestras Biblias, como veremos, porque Cristo no vino a abolirlo, vino a cumplirlo, vino a llevarlo a su plenitud. Y yo debo ser un hombre de Dios, una persona de Dios, una mujer de Dios que medita en toda la palabra de Dios, no solamente en unas secciones de ellas que me son interesantes y en otras no, que ni siquiera conozco. Como cuando ese hombre me dijo a mí que según la ley, ese hermano no había incurrido en ninguna falta para conmigo. Nunca lo había pensado yo de esa manera, porque no lo había meditado de esa manera, no había analizado las implicaciones profundas de la palabra de Dios. Ahora bien, sigamos viendo las palabras de Cristo en Mateo 5:17. ¿Por qué Él no vino a abolirla sino a cumplirla? ¿Por qué? Dice el verso 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que toda se cumpla, hasta que toda la ley, hasta que toda la profecía, vamos a decirlo como lo dice Pedro, hasta que todo el resto de las escrituras se cumpla. Entonces, ¿por qué Jesús no venía a abolirla? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil, y no solo una parte, sino toda. Segunda de Timoteo 3:16, oye lo que dice: toda escritura, está en singular, lo notó, no dice todas las escrituras, dice toda escritura. Todo lo que tengo en mi Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, Jesús no vino para abolirla. Como es inspirada por Dios, por eso sigo teniéndola en mi Biblia. Pastor, si estamos en la nueva era, en la era de la gracia, si Cristo ya vino
y ahora dependemos solamente de su gracia. ¿Para qué queremos el Antiguo Testamento? ¿Para qué quiero yo la ley y los profetas? La Biblia dice, Jesús dice, si la quieres y la necesitas, porque es inspirada por Dios, porque ella es viva, ella es útil, ella te va a enseñar, ella te va a reprender, ella te va a corregir, ella te va a instruir en justicia. Además de eso, dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cuánta palabra? Toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda ella es viva y eficaz. Seguimos necesitando, hermanos, nosotros seguimos necesitando del Antiguo Testamento. Seguimos necesitando de la ley y de los profetas. Siguen siendo necesarios para nosotros. Ahora, pastor, y si siguen siendo necesarios, entonces, ¿cómo debo relacionarme con ellos? ¿Cómo me relaciono con la ley y los profetas? Mira lo que dice el verso 18. Cualquiera pues, primero dice Cristo, yo no vine a abolirla, vine a cumplirla. Segundo, ¿por qué la tienes que cumplir? ¿O por qué tengo que profundizar en ella? Porque ella es viva y eficaz. Por lo tanto, dice el verso 19, eso es lo que quiere decir cualquiera pues. Por lo tanto, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos, hermanos? Uno solo de estos mandamientos. Con solo que anulen uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora viene la relación correcta. Pero cualquiera que los guarde, ¿y qué más tiene que hacer? Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A quiénes terminó citando Jesús? A los escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos con la ley de Dios? Hermanos, la manipulaban, le cambiaban el sentido, no entendían la profundidad de los textos. Aun cuando tuvieron a Cristo frente a ellos, decidieron matarlo, porque no vieron en él al Hijo de Dios que se había encarnado para habitar entre nosotros. Era tanta la ceguera de los escribas y de los fariseos, eran los líderes religiosos, eran los maestros de la palabra de Dios en ese tiempo, y su ceguera fue tal, su ceguera fue tanta, que terminaron dándole muerte al Hijo de Dios amado, en quien Dios tiene y tenía complacencia. ¿No les parece eso el colmo, hermano? Es como si estuviéramos hablando de un chofer que en lugar de manejar correctamente, porque es chofer, él es el que choca y él es el que vuelca y él es el que mata gente. Y uno diría, pero usted es chofer, ¿no? Sí, ¿por qué no se cuida en la forma que ejecuta su función? O el hermano David, que es albañil, pues es como estar hablando, hermano, de un albañil que no sabe cuadrar una casa. Uno diría, pero ¿cómo puede ser eso? Que alguien que se supone que es profesional en el oficio no puede hacer algo que es básico dentro de la construcción. Sí o no, hermano, que aprender a cuadrar una casa es básico dentro del ambiente de la construcción. Si no, cuando usted llegue a poner el techo, eso va a ser un desorden. A cortar láminas de zinc de una manera increíble, porque no cuadró desde abajo lo que tenía que cuadrar. Hermanos míos, ser un escriba, ser un fariseo, se supone, era ser un profesional en el manejo de la palabra de Dios. Y sin embargo ellos no manejaban bien la palabra de Dios. Y sin embargo ellos le dieron muerte a Cristo. Sin embargo ellos no sabían cómo relacionarse con la ley y con los profetas. Y más bien las incumplían. Las incumplían. Ellos inventaban cosas para quebrantar la palabra de Dios. Por ejemplo, lo veremos dentro de unos minutos, pero para darles un ejemplo que está ahí mismo,
Por ejemplo, en el tema de no cometerás adulterio. ¿Sabes qué decían ellos? Tú puedes ver a una mujer, tú puedes codiciarla, puedes desearla y no es adulterio, mientras no consumes el hecho con ella. ¿Me explico? Y uno dice, pero ¿no les parece que eso es perversión? No, ellos no lo veían así. Ellos decían, no hay problema. Mientras no cometas ningún hecho con ella, no hay problema. Eso es completamente contrario al espíritu de la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo vino, y es lo que Cristo quería decir. Yo no vine a abolir, yo vine a darle el sentido correcto a la palabra de Dios. Porque los escribas, los fariseos, la manipulan, la distorsionan, la incumplen y se hacen creer obedientes a o de la palabra de Dios. Por ejemplo, si ibas a decir una mentira, bastaba con que juraras y ya no importaba si era mentira o no, él juró. Sí, pero ¿en qué soluciona eso? Igual está mintiendo, ¿no? Sí. Pero ellos decían, no importa, júralo y ya estás libre, porque si juras, ya es verdad. Sí, pero eso, ¿cómo puedes resolver el problema? De ninguna manera. Eso no es nada más que una distorsión del manejo adecuado de la palabra de Dios. Porque lo que decía la palabra de Dios era que al jurarlo, la persona se compromete que esto es la verdad, lo que voy a decir. Entonces ellos transformaban la mentira en verdad con solo jurar. ¿No les parece eso una degradación del todo el sentido de obediencia a la palabra de Dios? ¿Te imaginas que tu hijo te esté diciendo mentiras y tú le dices, júramelo que es verdad? Y él dice, te lo juro. Usted y yo sabemos que ahí se ríen algunos porque saben que aunque lo juran, hay que investigarlo más. Hay que investigarlo más. No me puedo quedar solo con sus palabras de juramento. Pues ese tipo de distorsiones o peores cometían los escribas y fariseos. Ahora, hermanos, si tú estabas conociendo a Cristo y ese iba a ser tu ejemplo de vida de fe, ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde ibas a ir a parar? Dice Cristo, les digo una cosa, que si su justicia, verso 20, véanlo por favor, porque les digo a ustedes, se los digo a ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, ¿qué les va a pasar? No entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, lo que estamos viendo es las profundidades del evangelio del reino de los cielos. Y la profundidad del evangelio del reino de los cielos conlleva o requiere que yo tome más en serio la bendita palabra de Dios. Que yo no juegue y manipule lo que Dios dice. Y que yo no incumpla lo que Dios dice, sino más bien que lo guarde, que lo cumpla y que aprenda a enseñárselo adecuadamente a otros. Relee conmigo por favor el verso 19. Cualquiera pues que anule, Dios no quiere que yo anule ni uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquiera que los guarde, Dios quiere que yo los guarde y los enseñe, Dios quiere que yo los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo de muy pequeño no es que voy a entrar y voy a ser muy pequeño, no, es que no va a entrar. Y lo de grande es que ese sí va a entrar. ¿Quién es el que sí va a entrar al reino de los cielos? Aquel que tiene una relación correcta con la ley y los profetas. Voy a decirlo de otra manera. Aquel que tiene una relación correcta con la bendita palabra de Dios. Que sabe guardarla bien y además procura enseñarla bien. Que no la manipula y no la distorsiona para que él pueda seguir pecando, sino que la guarda bien, es decir, no la manipula para pecar y la enseña bien, adecuadamente a los que le rodean. Los escribas y fariseos hacían todo lo contrario. No la guardaban bien
y no la enseñaban bien. Imagínate que tú vienes a mí y me dices que estás cargado de pecados. Pastor, estoy cargado de pecados. Y mi respuesta sea, no te preocupes, hermano. Yo también soy pecador. Tú pecas, yo peco, todos pecamos. Sigue adelante, hermano, somos humanos. ¿Será eso correcto? Cuando el evangelio del reino dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Tenemos aquí una causa mayor, el reino mismo del cielo, acercándose a nosotros. Deje el hombre impío sus caminos, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonarlo. Hermanos, no se trata de hacer un manejo bajo o inadecuado de la palabra de Dios. El llamado es hacer un manejo profundo y santo de la palabra de Dios. Eso es lo que declara aquí. Ahora bien, ¿qué empieza a hacer Jesús después de decir lo que dijo? Empieza la famosa sección, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vamos allá al verso 21. Ahí inicia esa sección. Ustedes han oído que se dijo, dice el verso 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarán. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero ¿qué dice el verso 22? Pero yo les digo, profundizando el sentido bíblico, dice Cristo, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. ¿Qué decía la ley? No matarás. Entonces, los escribas y fariseos decían, puedes maldecir gente, no es problema, mientras no lo mates. Y dice Cristo, eso no es así. Yo les digo otra cosa. Yo les digo que la intención que está en el corazón cuenta, dice Cristo. Yo quiero decirte algo más, dice, que si tú le odiaste, es como si ya le hubieses matado. Que si tú le gritaste idiota, con ira, con enojo, es como si ya le hubieses matado. Y ya por eso nada más, ya eres culpable. Es decir, ya queda en evidencia tu perversión y tu maldad. Hay un profundo sentido. Va más allá de solo el hecho de que si lo maté o no lo maté. Va más allá de eso. Es o tiene que ver con las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Ahora, hermanos, Jesús no tenía como propósito ese día en Mateo 5 releer toda la ley y resignificar toda la ley. Lo que hace Mateo es reunir, resumir unos cuantos mandamientos y darles el sentido correcto. Porque la verdadera intención es decirnos a nosotros que necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra y alcanzar el sentido correcto de los textos. Y que el sentido correcto de los textos va más allá de solamente una ley moral. El sentido correcto de los textos tiene que ver con un análisis de mis intenciones, con una profundización de mis sentimientos al respecto de mi relación con Dios y mi relación con la gente que me rodea. Esto va así. Dime cómo te comportas con los demás y te diré quién eres delante de Dios. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. No puedes pretender que estamos relacionándonos bien con Dios mientras nuestro trato con los que nos rodean no glorifica a Dios. No puede ser eso. La manera en que nos relacionamos nosotros con los que nos rodean deja en evidencia si realmente yo tomo en cuenta a Dios o no. Jesús, o dicho de una manera más técnica, Mateo, retoma las palabras de Jesús con respecto a el sexto mandamiento, no matarás. Y eso va desde el verso 22
hasta el verso 26. Además, retoma las palabras de Jesús con respecto al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y eso va desde el verso 27 hasta el 32. Luego sigue con el noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Y eso va desde el verso 33 hasta el 37. Y por último, en cuarto lugar, hace un compendio de lo que es amar al prójimo y odiar al enemigo. Versículos que aparecen en la Biblia no como mandamientos directamente, que también son resignificados por Mateo, es decir, por Cristo en el Evangelio de Mateo. Entonces repasa los hermanos conmigo. Él analiza el mandamiento de no matarás. Analiza el mandamiento de no cometerás adulterio. Analiza el mandamiento de no dirás mentiras que perjudiquen a otro. Y el amor al prójimo y el odio a mi enemigo. ¿Con quién tienen que ver todos esos mandamientos? No matarás. ¿A quién voy a matar yo? ¿A Dios o a mi prójimo? Al prójimo. No cometerás adulterio. ¿A quién voy a engañar? ¿O a quiénes voy a involucrar? ¿A Dios o a los hombres en eso? A los hombres. No dirás falso testimonio. ¿A quién vas a engañar? A los hombres. Amar a tu amigo, odiar a tu enemigo. ¿Quiénes son esos? Los hombres, es decir, los seres humanos. Hermanos, todo eso está relacionado con el trato con los demás. Así de simple. Son unos 4 elementos que el evangelista Mateo toma para examinarlos y llevarnos a los sentidos más profundos. El de no matar, ¿en qué se convirtió? Con solo que estés enojado con tu hermano, es como si ya le hubieras dado muerte. Con solo eso. Por tanto, dice, ¿se acuerdan que lo leímos? Si tu prójimo, se me olvidó el término, tu vecino iba a decir, tu prójimo. Si tu prójimo tiene algo contra ti, no tú contra él, tú sabes que él está enojado contigo, deja tu ofrenda ahí y ve y ponte a cuentas con él. ¿Por qué? Porque no agradamos a Dios. No puedo decir que estoy bien delante de Dios si estoy en medio de un conflicto con mi hermano. Hermanos míos, necesitamos meditar más profundamente en eso. Y necesitamos empezar por las relaciones de pareja. Esposo, esposa. Tenemos que empezar por ahí. Necesitamos empezar por ahí. ¿Cómo me llevo yo con mi esposa? ¿Cómo te llevas tu esposa con tu esposo? No puedes agradar a Dios si primero no has arreglado eso. Digo eso porque es la primera prójimo que yo tengo ahí, ¿verdad? A la par mía en solo la mañana. Y la última que queda a mi lado cuando el día se acaba. Es lo primero. Primer punto de contacto con los otros. Mi cónyuge, si estás casado. Mi cónyuge. Luego, si tienes hijos, tus hijos. Luego, si vives en un barrio, ¿cuántos aquí vivimos en un barrio? Y supongo que todos. Si vives en un barrio, tus vecinos. Si sabes que hay un conflicto con ese prójimo, con ese hermano, no es el hermano en la iglesia. Es el término hermano en términos generales. Sé que hay un conflicto con una persona que es del género humano, que está bravo conmigo. No agradas a Dios pretendiendo seguir tu vida en iras y en enojos con esa persona. Dice, deja tu ofrenda ahí. Deja lo que tú considerabas tu entrega y tu sacrificio. Lo que traías para glorificar el nombre de Dios. No me lo des, dice Cristo. No me lo des. Vete y arregla eso con esa persona primero. ¿No les parece a ustedes eso más adecuado? ¿Más alto? ¿Más profundo? ¿Más digno? Antes de guardar apariencias, prefiero vivir la verdad de la palabra de Dios. Y eso significa ir y ponerme a cuentas con mi hermano. Eso significa decirle a mi esposa, perdóname, perdóname. Eso significa decirle a mi esposo, perdón, no te he respetado. Eso significa decirle a mis hijos, perdónenme. Hermanos míos, a veces los padres venimos con nuestros hijos a culto. Venimos con nuestros hijos a culto.
Y nosotros guardamos la apariencia, pero nuestros hijos saben el infierno que vivimos en la casa. Y consideran que somos unos hipócritas. Y lo tienen claro. Y a la larga ellos no quieren nada con Cristo. Porque yo les di mal testimonio de Cristo. Yo tengo que empezar por decir, perdón, perdóname. Te he ofendido, he pisoteado el nombre de Cristo. No he sido la persona que debería ser. Ahora, y si dices perdón todos los días, ¿sabes qué va a decir tu hijo? Hipócrita. Todo el tiempo viene a pedir perdón y nunca cambia. Nunca cambia. Ahora, pastor, pero es difícil, no somos perfectos. No, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? Nada. Con razón. Entonces, la relación que estoy teniendo con la palabra de Dios no es la correcta. Cristo dijo, tú oíste que te dijeron esto, pero yo te digo algo más. Y cada vez que Él dijo que te decía algo más, levantaba el estándar. Yo te digo que tú escuchaste que decía, no cometerás adulterio. Yo te digo que con solo que mires a una mujer y la desees, ya cometiste adulterio. Si tú eras uno de los que estaban escuchando a Cristo ese día, lo único que podías hacer era... Cada vez que Él decía, pero yo te digo que... Entonces íbamos a terminar diciendo, Señor, soy culpable. Señor, soy deudor. Heme aquí, entonces soy pecador. ¿Qué diría Cristo? Correcto. ¿Y ahora qué seguiría? Arrepiéntete. Hermanos míos, debemos examinar el trato que estamos teniendo con la palabra de Dios. Repaso. No matarás, dijo Cristo. ¿Oíste que se te dijo? Yo te digo que ni siquiera alcanzarás a enojarte contra tu hermano. Si lo haces, ya eres culpable de haber matado. Oísteis que se te dijo, no cometerás adulterio. Yo te digo que si la miras y la deseas en tu corazón, ya has cometido adulterio. Yo te digo que si te divorcias por causas inválidas, tú siendo creyente, ya estás implicado en el adulterio mismo y has implicado a otro. Eso es lo que Cristo está diciendo. Oísteis que se te dijo, no mentirás. Yo te digo que si eres confuso en tus designios o expresiones de compromiso, ya eres un hombre que dice mentiras y que jura en vano. Yo te digo que si ocultas información, escucha esto por favor. Yo te digo que si ocultas información para no quedar mal parado ante alguien, ya eres culpable de falso testimonio. No, pero no mentí. No mintió, pero le faltó la mitad de la verdad. Entonces, dice Cristo, yo te digo que ya eres culpable de falso testimonio. Dice, sea tu hablar sí, no. Es que, no, eso no está dentro del parámetro. ¿Han oído eso? Es que, no, eso no estaba ahí, era sí o no. Ahora, tenemos que aprender a tener gracia y ser paciente con los que nos rodean. Pero yo te estoy hablando a ti, hermano. Yo me estoy hablando a mí, hermano. Es decir, no pensemos en los que nos rodean, pensemos en mí. Que mi hablar sea sí, no. Lo que procede de más de eso, de mal proviene. Hay una mala intención ahí. ¿Has visto cuando el niño, tú le preguntas algo y se ríe? ¿Por qué me estás ocultando información? Yo te digo que con solo que me ocultes información, ya eres culpable de ese mandamiento que decía, no dirás falso testimonio. Es decir, ya estás mintiendo. Debemos aprender a ser valientes. Decía mi profesor, puje para adentro. Diga la verdad. Ya se metió usted en ese problema, ahora mejor diga la verdad. Si mientes un poco, vas a tener que mentir otro poco y luego otro poco y tu vida será un desastre. Era mejor desde el principio.
que emanara la verdad. Hermanos míos, Cristo nos está enseñando a relacionarnos profundamente con ese mayúscula, su ley, sus escritos, su palabra. ¿Me explico? Su palabra. Necesito aprender a relacionarme profundamente con su palabra. No, hermanos, dice ahí, no cometerás adulterio. Yo te digo a ti, hermano, ¿te das cuenta? No puedes dejar que tus ojos ronden por las aceras de las calles de Liberia. Varón, hermano mío, no puedes permitir eso. No puedes permitirlo. Vas a tener que aprender a manejar viendo hacia el frente, viendo hacia el frente. Nada de lo que se mueve a los lados está dentro de nuestro interés. ¿Por qué? Cometería yo adulterio. Desearía yo a esa persona en mi corazón. Hermana, ten cuidado. Una hermana me confesaba, pastor, me di cuenta que soy adúltera. Y le digo, dime cómo. Veo a los hombres en el supermercado. Veo el corte de la barba tan lindo que lo andan. Lo has codiciado en tu corazón. Lo veo tan guapo y perfumado que anda. Lo has codiciado en tu corazón. Lo veo tan bonito, se ve tan diferente a... Lo has codiciado en tu corazón. Has cometido adulterio, aunque no lo has consumado nunca. La primera barrera que debemos cuidar, decía alguien, es la barrera emocional. Que mis emociones no queden amarradas, atadas a alguien que no es mi esposo, a alguien que no es mi esposa. En el momento en que esas emociones, las emociones, no los actos, en el momento en que esas emociones ya están involucradas con otra persona que no es mi cónyuge, ya he cometido adulterio. Eso es lo que Cristo está diciendo, elevando al máximo las comprensiones profundas de la palabra de Dios. Varón, hermano mío, dice un libro que nosotros debemos aprender a distinguir a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que a nosotros nos gustan, y de esas personas mantener distancia. La que me gusta, aprendo a decirle hola, adiós. Mantengo distancia. No un maltrato, pero sí una distancia. ¿Por qué? Porque me agrada, me genera me agrada. Y si tú estás casado, ya eso se acabó. Se acabó. Y si no estás casado y sientes eso de que te agrada una chica, un chico, deberías hacer eso a un lado y primero enfocarte en lo que realmente importa con respecto a ese chico o a esa chica. Porque eso, que si te guía primero el corazón, eso es sumamente peligroso. Porque el corazón es engañoso. Es engañoso. Aquellas cosas que tú ves, que no ves bien en tu pareja, créeme que se te van a volver insoportables cuando ya estés casado. Pero cuando eres novio las soportas y luego las odias. ¿Pero por qué las soportaste? Es que me gustaba. Te fuiste primero por los deseos de tu corazón. Hermanos míos, debemos cuidar nuestras emociones. No es ni siquiera los actos. Desde el principio, lo que estoy sintiendo. Desde el principio, dice Cristo, depende de qué siento, depende de qué deseo, ya habré pecado o no. Desde el principio hay una base más importante, actitudes, sentimientos, acciones están determinadas por cosas en el corazón mismo, dice Cristo, y es necesario acercarnos a ellos correctamente. Luego dice Jesús, no resistirás al malo. Oísteis que te fue dicho, odia a tu enemigo. Yo te digo, no resistirás al malo. No busques innecesariamente justicia en un mundo caído. No busques innecesariamente justicia en un mundo caído. Porque te vas a enojar y vas a pecar. ¿Escucharon eso, hermanos? No busques innecesariamente justicia en un mundo caído. Yo tengo un carro con unas llantas en promoción. Yo tengo un carro que tiene unas llantas que estaban en promoción. Dentro de la promoción decía, asistencia para cuando te ponches. Decía, mantenimiento gratis de las llantas que andas puestas. Y resulta que ayer me ponché. Entonces uno dice, bueno, tienen que darme la asistencia, porque esta gente decía, bueno, llegas y ¿sabes qué te dicen? Tienes que esperar 2 horas, estoy ocupado.
Y ya uno se siente mal, porque uno dice, ay, ¿cómo me van a hacer esperar 2 horas para revisar la llanta y ver por qué está pinchada? No se supone que era una garantía que ustedes me dieron. Y es un respaldo que ustedes me dan. Y por eso vine hasta este lugar. ¿Sabes qué está pasando en ese momento? Estoy buscando yo innecesariamente justicia. No la busques. En un mundo caído, si tienes los 2,000 pesos, ve a la llantera donde el chino, ahí te la arreglan y ya está. No busques innecesariamente justicia, porque vas a pecar. Eso es lo que Cristo, dentro de odiar al enemigo, amar al enemigo, eso es lo que Cristo estaba diciendo. Yo te digo que si te pide que camines 1 milla más, ve con el 2. Que si te golpea una mejilla, le pongas la otra. A eso es que se refiere. No pretendas que este mundo es justo. Sirve y deja que las cosas caminen. Si puedes pasarlo por alto, pásalo. Ahora, si no tienes plata, estás realmente ponchado, te toca esperar las 2 horas. ¿Me explico? Porque para eso pago una garantía. Pues toca, ni modo. Pero si no, no busques innecesariamente la justicia en un mundo caído. Aprende a dejar, aprende a servir, aprende a pasar de largo a cosas que no necesito reclamar. Ya les dije el otro día que llego yo al supermercado a hacer una compra y tenía que echar en la bolsa las cosas que me estaban dando. Ahí en la caja, a la par, había una bolsa hecha un motete, así un puño. Pues dije yo, bueno, esta sirve. Agarré la bolsa, la abrí y era así de chiquitita. No me servía. Así que la volví a medio doblar y dejarla donde estaba. Y me dice la cajera, deme eso. Como diciendo, no me haga desorden en mi área de trabajo. Me regañó. Y yo dije, la bolsa estaba ahí. Yo no dije eso, yo pensé eso. La bolsa estaba ahí. Yo solo quería reutilizarla. Y esta señora, en lugar de agradecerme, me regaña. Dan ganas de reclamar. Y luego recordé, deja. No dije nada. Me quedé como un pollito mojado ahí. Me dieron la otra bolsa, eché las cositas mías y dije, muchas gracias, y me fui. Hermano, no siempre gano. No me gusta sentirme como un tonto. No me gusta sentir que no tengo el control. Pero he de aprender, si quiero glorificar a Dios, a no meterme en pleitos que no necesito. ¿Me explico? Que no necesito. A amar a mi enemigo y a soportar lo que está pasando y preferir que el nombre de Dios sea glorificado. Es mejor ser un tonto por un segundo y un santo por la eternidad. Y no un justo que se vuelve diablo en un segundo y que tenga eso una implicación eterna. Dios nos ayude. Todos estamos expuestos a esta terrible realidad en un mundo caído y por el pecado que aún llevo encima. Ante el pecado de los demás, reaccionar con ira y llegar a aborrecer a la gente que me rodea. ¿Qué tal que llego aquí el domingo y la cajera es amiga de doña Katy? Y la trajo a culto y la sentó ahí. ¿Se imaginan? ¿Dónde me meto? La última vez no me dio chance de explicarle a esta cajera que yo soy cristiano. La última vez lo que hice fue meterme en un pleito con ella. Tuve que llamar al gerente, tuve que quejarme, tuve que pedir cámaras. ¿Y ahora qué hago? Y usted es el pastor. Y usted va a predicarnos de implicaciones profundas del evangelio. ¿Lo ves, hermano mío? Tus hijos lo saben mejor que yo. Ellos lo están leyendo. No las cajeras de por aquí o de por allá. Ellos lo están leyendo. Ellos lo están viendo todos los días. Dios nos guarde a nosotros de este estilo de vida. Conclusiones. Necesitamos una reflexión profunda. Necesitamos una reflexión profunda sobre nuestro trato con los que nos rodean. Que nuestro trato con el prójimo revele nuestro trato con la ley y los profetas, es decir, con las escrituras. Necesito profundizar
en la forma en que me relaciono con la gente que me rodea. Que muestren la gracia que Dios me da por medio de su palabra. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Por otra parte, lo que leo debería producir en mí un sentimiento de culpa. Soy deudor, Señor, delante de ti, por la forma en que he tratado tan mal tu palabra. Un sentimiento de responsabilidad, un dolor que me lleve a una comprensión y a una vida correcta a la luz de la palabra de Dios. Porque no sé ustedes, pero si yo lo leo y lo medito, me siento culpable. Debería producir una culpabilidad, debería producir un dolor, pero no un dolor de muerte, sino un dolor de vida. Eso nos lleva a la tercera aplicación. Debería producir arrepentimiento. El Evangelio siempre está buscando arrepentimiento. Siempre, siempre. El Evangelio está buscando que nos volvamos a Dios diciendo: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, porque me di cuenta que he pecado contra mi prójimo. He mal manejado tu palabra. No he considerado las implicaciones profundas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Voy a decir algo que puede ofender a alguien, después le pido disculpas. Pero voy a decirlo aquí, ahora. Una persona me dijo: pues si no, me divorcio. Un hermano en la fe. Pues si no, me divorcio. Y yo pienso: ¿cómo? Si no, me divorcio. Pero, ¿qué es esa vida tan light que tú has aprendido? Qué lindo, me voy por la puerta de atrás, diciendo que es cristiano. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si no, me divorcio. Hermanos míos, eso es como que yo diga: si no, me meto un trago. Si no, me fumo un puro. Si no, me voy de baile. Si no, lo que sea. Hermanos míos, diría la Biblia, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. No es así. Yo no puedo tomarme con liviandad la bendita palabra de Dios. Yo no puedo considerar que los designios de mi Dios sean cosa tan liviana. No puede ser, hermanos. Deben pesar. Debemos considerar nosotros con dolor en nuestra alma no habernos relacionado de una manera santa con todos los que nos rodean, no solo del que me voy a divorciar, no, con todos los que nos rodean. No, esto no puede ser así. Yo no puedo andarme llevando a la gente entre los pies, yo no puedo andar jugando de vivo, yo no puedo andarle pitando a todo el mundo en la calle que se agile, que me están estorbando. No, esto no puede ser así. No, hermanos. Arrepentimiento conlleva dolor por mi pecado. Darme cuenta lo mal que estoy manejando lo que yo llamo mi vida. No la estoy llevando de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Necesito corregirlo. No puedo estar pegando 4 gritos en la casa. No estoy llamado a eso. Pleitos, contiendas, iras. Recuerden que el apóstol Pablo, Pedro, Juan y los demás escritores del Nuevo Testamento amplían el significado de las palabras de Cristo en los evangelios, ¿verdad, hermano Dani? Ellos amplían el significado de las palabras de Cristo en los evangelios, y eso es lo que dicen. Ahora también quítense de vosotros, y amplían el significado, me ayudan a entender lo que eso implica de una manera plena. Lo del divorcio era solo un ejemplo, ¿verdad? Lo del divorcio era solo un ejemplo de cosas que yo escucho, que yo digo: ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo podemos llegar a un punto tan bajo de pisotear las escrituras solo por seguir las pasiones de nuestras almas? Máxime cuando nosotros profesamos fe. Nosotros deberíamos decir: ayúdame, límpiame,
lávame y seré limpio. Frótame fuerte con un cepillo de raíz. Limpia mi corazón, Señor. Enséñame a amar tus estatutos, que se vuelvan mi delicia todos los días. Entonces yo veré tu luz. Entonces yo seré santo. Entonces andaré yo por tus caminos. Podré darte gloria y llevaré a otros al conocimiento de la verdad, de esta misma verdad que salva. Entonces, hermanos, cuando hemos pedido de esta manera y alguien dice, a ti es que admiro, y uno dice, ay Señor, glorificado sea Dios, pero yo soy también necesitado de la misma gracia. Solo Dios sabe cuánto he tenido que pasar diciendo, estoy hablando de alguien genérico, no de mí solamente. Solo Dios sabe cuánto esa persona ha tenido que pasar diciendo, sálvame Señor, ayúdame Señor, dame fuerza Señor, guíame Señor. Eso es en parte el arrepentimiento. La última parte del arrepentimiento, y es lo que debería producir este texto, es metanoia, un cambio de mente. Empezar a trabajar diferente, a hacer las cosas diferente, poner ahí las metas, planear y decir, voy a vivir diferente en mi relación con la ley, voy a vivir diferente en mi relación con la palabra de Dios, voy a vivir diferente en mi relación con mi esposa, con mis hijos y con la gente que me rodea. Voy a hacer esto, voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a hacer esto. Voy a vivir diferente con esta persona que está a mi lado. No quiere decir que no vamos a faltar o no vayamos a pecar, pero al menos la disposición del cambio de mente y las acciones que voy a tomar, digamos, la línea ya está trazada. Y en dependencia del Señor, así será. En dependencia del Señor, podré decir un día como Cristo, hecho está. No para ser salvo, sino porque el Señor ha tenido de mí misericordia y me ha enseñado a tener un trato adecuado con la ley y los profetas, es decir, con su palabra. Vamos a orar.